Sí, ¿verdad? Sí, es ¿Sabes? cierto. Y todo. Alguien me dijo que se había estado chido el audio, pero que más se había estado más raro Ujú. de lo que la vez mañana. Ah, qué bueno. Entonces, Bueno, que sí. ¿qué tal? Buenas noches. No sé si ya alguien nos esté observando y nos puede decir si se escucha todo bien, si nos vemos bien. Entonces todavía no hay nadie. Si tienes tu micrófono, Ujú. Mm, No sé si nos puedan comentar si todo se escucha y se ve bien, por favor, las personas que se están viendo. Que pues háblenle a algún compa, ya sé. ¿verdad? Oye, pon en el Face, a ver. Buenas noches, alguien que nos comente si se escucha, si nos vemos bien, avanzando el comienzo. Es que sí hay gente Con el que ya está comenzando, sí, pero Ah, ok. hay que por favor nos hagan nos den luz verde. para darle comienzo. Celeste, muchas gracias, Gaby. Bueno, nos encontramos aquí en este ya nuestro tercer viernes, ya se empieza a hacer costumbre, como estábamos ahorita aquí. Bueno, yo decía, no sé si me daban pura bola, que ya se empieza a hacer costumbre, estas conversaciones que hemos realizado ya los viernes, y el día de hoy nos encontramos con este título bastante largo, pero bastante sabroso. No sé, chava. Bueno, a mí me gustaría empezar, a ver, aquí en el marco, ¿no? Dentro del marco de las conversaciones, en colaboración, no va a estar ahora el buen Adrián acompañándonos, pero no, igual aquí estamos Jesús, Sofía, Horacio, un servidor. ¿Qué se puede decir? La conversación me gustaría que fuera más o menos guiada bajo este título, ¿no? Un poco a lo mejor chocante para la gente que gusta estas cuestiones muy atinadas, ¿no? Y unos títulos acá concretos y todo el asunto, pero pues me parece que me gustaría que fuera exactamente hablar de esto, ¿no? Del agotador ejercicio de tumbarse en el sillón y mirar una película, ¿no? Lo empezamos a adelantar un poco la semana pasada. Porque, a ver, queda agotador, ¿no? Queda agotador en ver una película. Queda agotador en tumbarse en el sillón, en una silla, como quieran, si quieren, hasta pues, viendo un título ahí en el baño, lo que hacen tiempo y lo que sé, lo que justifican horas de oficina, no sé, pero vaya, ¿no? Hay un ejercicio de por medio, ¿no? Y casi no se suele hablar de este ejercicio, y a mí me gustaría, lo voy a empezar así, a lo mejor puede ser un poco repetitivo, ya lo platicamos la semana pasada, pero me encontraba con una traducción que estaba leyendo Antonieta Rivas Mercado, y me encuentro con una traducción que hace un ensayo de Paul Morand, ahí me disculparán el francés, no lo sé pronunciar, pero el ensayo iba sobre la velocidad, ¿no? Y de cómo la velocidad, y ojo, el texto del ensayo me parece que era como de 1928, y hablaba como hacía una crítica precisamente al afanarse, ¿no? Dentro de un ritmo de trabajo, de vida, de existencia prácticamente, donde siempre tienes que ir a velocidad, y si no vas a tope, si no vas a prisa, estás perdiendo el tiempo. Era básicamente la premisa, y lo que a mí me sacudió un poco el tema para hablar de cine, sí, pero del cine como una pérdida de tiempo, del cine en tanto perder tiempo. Entonces yo me quedaba pensando un poco en el hecho de que ya difícilmente se reconoce el ejercicio de ver cine, de ver una película, ojo, cualquier creación, ¿no? Un cortometraje, una serie, un documental, para perder el tiempo, para pasar el tiempo. Siempre tiene que haber
o al menos esto es lo que a mí me gustaría dejar de por medio, ¿no? Dentro de la charla, que pareciera que siempre tiene que haber, en toda película tiene que haber una moraleja, en toda serie tiene que haber algo rescatable que puedas aplicar a tu vida. No puedes ver una película, o sea, vaya, ya no se trata sencillamente de un ejercicio precisamente de relajación. Ya no cabe el ejercicio de tumbarse en el sillón, ya tiene que ser algo en donde tú estés produciendo algo. ¿Produciendo qué? Desde tu descanso, desde tu entretenimiento, tienes que estar produciendo ya sea una idea, tienes que estar produciendo, insisto, a lo mejor una moraleja con la cual te puedas quedar, le tienes que dar un sentido. Si es una película de estas abstractas, no sé, a lo mejor una serie de tipo, ¿cómo se llama? El director de Twin Peaks. De David Lynch. De David Lynch, gracias. Si es de David Lynch, tienes que hallarle un sentido y tienes que hallar acá un ajuste para todo lo que estás viendo, en donde no quepa un cabo suelto. Entonces, a ver, ¿es realmente, me gustaría quizás abrir con esta pregunta, ¿no? ¿Es realmente necesario darle un sentido absolutamente a todo lo que vemos? Ya no cabe el ejercicio de descansar dentro de ser, en tanto seamos espectadores de una película, de una serie, de un capítulo de Chavo del Ocho, yo qué sé, ya no cabe, ya es forzosamente siempre un ejercicio que tiene que ir con cierta intelectualidad. No sé, me gustaría abrir con esa pregunta. A mí me parece que bastante tiene de culpa la psicología, ¿no? No te eches toda la culpa. No se le eches toda. Como de estos análisis patológicos, el Guasón, el trastorno antisocial. Sí. No sé, los trastornos eróticos que se pueden hallar en 50 sombras de Grey, etcétera. Ándale, exactamente. Y que regularmente son lecturas bastante superficiales y que quien la suele hacer como que capta un punto o cree haber captado un punto que a él le hace dar sentido a toda la obra y trata de comunicarlo, ¿no? Y también creo que ahorita justamente pensaba eso que Chava decía de las moralejas y demás, es que ni siquiera son realmente como que impliquen a lo mejor un cambio en el existencial o algo por el estilo, sino regularmente son de, ya lo voy a echar ganas, ¿no? Como esta película de Soul, de Pixar que acaba de salir, no, entonces sí hay que hacer lo que uno quiere, ¿no? Y que, perdón, de hecho hasta existía esta como crítica o burla, muchos memes al respecto de, dentro de la primera semana después de haber visto Soul, ¿no? Y acá todo el mundo como paleta de payaso, ¿no? O sea, bien sonrientes, pero con un palo ensartado, o sea, pero bien sonrientes al final de cuentas, ¿no? Sí. Paleta de payaso y ahora sí al octavo día después de haber visto la de Soul y ya todo vuelve exactamente a la normalidad, la gente se vuelve miserable otra vez, o acepta esa miserabilidad, acepta esa melancolía, yo qué sé, ¿no? O sea, pero precisamente, o sea, es un efecto que en realidad no encarna en la persona, simplemente es un efecto de hollywoodesco, ¿no? Hollywoodesco. Hay un comentario aquí de Fernando Valle, ahí aparece en pantalla para todos. Que me acordé de los miles de análisis de la película del Guasón y los miles de significados, ¿no? Creo que precisamente apunta a esto de muy hollywoodescos, muy superficiales. Y que vaya, por ejemplo, nada más para, no quiero ahondar en una película como tal, pero realmente la película del Guasón tenía esa finalidad de causar tanta polémica, o era sencillamente una historia melancólica para pasar el rato, y fue la gente la que le dio todo, o sea, la que le intentó meter tanto significado y tanto sentido a una obra que a lo mejor era sencillamente de, pues yo quiero hacer una película del Guasón y ya, o sea. Me hace recordar mucho esto de las películas de Volver al Futuro. Todo el mundo trata de darle un sentido de que es de amistad, que es de crear vínculos y demás. Y en alguna entrevista le preguntan al escritor que cuál era lo que él trataba de decir, y dice, bueno, yo le hice la historia porque me imaginé cómo sería ir a la escuela con mis papás. Nada más. No había eso de amistad, eso de pues tantos significados que se le han dado, ¿no? Sí. Yo creo que sí, bueno, yo como que comparto esto que tú mencionas de este imperativo, podría llamarse de sentido profundo, ¿no?
donde pareciera que existe esa obligación intrínseca o no sé, como aceptada por todos, de que debe de haber algo más que lo que se nos muestra, ¿no? Y haciendo referencia, por ejemplo, al cine de David Lynch, ¿no? Ya ves esta película de Eraserhead, de Cabeza de Borrador, eh, donde es una blanco y negro y como que con unas escenas muy surrealistas o muy oníricas. Y yo recuerdo una entrevista que vi donde que le hacían a David Lynch, y le decía, yo nada más quería retratar cómo era para mí la ciudad donde él había nacido, cómo era no recuerdo la ciudad, pero era una ciudad industrial en donde él tenía como que esa huella estética, ¿no? de su pasado y la quería representar. Sin embargo, era una cuestión, desde mi punto de vista, muy personal, ¿no? O sea, él trataba de tener los medios, podía hacer películas, le gustaba hacer películas, e hizo esta película como algo muy personal. Claro. Pero justamente después pasó eso que tú mencionas, ¿no? Que también mencionabas tú, todo ¿cuál es el sentido de esto, de esa escena donde pasa, no sé, un aire o una bolsa y dando vueltas, o por qué tiene este hijo que parece un ternero y tantas cosas, ¿no? Y yo creo que también está esa otra parte de, como de la actitud, ¿cómo llamarlo? Como de esa positividad que se le quiere dar a todo, ¿no? Como por ejemplo en esta película de Soul, o de otras tantas, ¿no? Donde pareciera que es forzoso, que como dijo Salvador al principio, extraigamos algo y que no meramente nos sentemos a ver la película y nos la pasemos bien o nos aburramos. O sea que pareciera que hay esta obligación de decir, voy a ir a ver la película tal, pero voy a obtener algo a cambio. No nada más voy a ir a pasar el tiempo, sino que voy a salir con una enseñanza de vida que me va a transformar, aunque sea una semana, pero algo, ¿no? O voy a cambiar mi forma de ver, o ya me di cuenta que eso que me molestaba, pues que estoy mal y debo de ser feliz, no sé. Y otra de las cosas que comentábamos como para entrar a esta charla era lo de el reproche pandemia, ¿no? El reproche pandemia de que si no aprovecha, si durante la pandemia, o sea, ya que en la chamba te dieron chance de descansar tantos días y todo, entonces si no salías hablando alemán y no sé, aprendiendo una habilidad nueva, si no salías con una habilidad nueva, entonces, ¿qué? Bueno, ni sé, ¿no? Pero, o sea, pero yo también les comentaba que, o sea, a pesar de que uno pueda ser consciente de todas estas cosas, ¿no? Porque, bueno, yo al menos sí soy consciente de que es el mundo positivista en el que vivimos, es el afán de eficiencia que tenemos, ¿no? De exprimir cada minuto, cada y bueno, son dos cosas, siento yo, ¿no? Es la eficiencia, o sea, el que cada momento que vive sea eficiente, el que todo ese tiempo no puede estar ahí perdido, tirado a la basura, y y la productividad, por supuesto, y sí, el afán que tenemos como seres humanos de encontrarle sentido a las cosas. Me acuerdo ahorita, no sé por qué me acuerdo de esas cosas motivacionales, ¿no? Por ejemplo, una muy famosa de Steve Jobs que decía el güey bueno, que había hecho esto en su vida y esto, o sea, cagándola siempre, pues, y luego que al final volteaba para atrás y veía cómo se unían los puntos y cómo esos errores, entre comillas, lo habían llevado a lo que era, ¿no? Y entonces, bueno, es que tenían un sentido esos errores. Creo que ese me parece el pensamiento así más, ay, güey, no puede ser, o sea, que somos el colmo de la neurosis, o sea, y me recuerda a Pico de la Mirandola porque cuando empecé a leer sobre este filósofo renacentista, me fascinó porque el güey se metió a la cábala, se metió al ocultismo, se metió a
a saberes no, no encaminados en la estructura oficial, digamos, ¿no? O sea, hasta desafiando la iglesia, ¿no? Que el seno de la iglesia que era donde habría surgido, ¿no? Era un fraile dominico. Y me fascinó, pero a final de cuentas, el afán de Pico de la Mirándola era conjuntar todas estas ideas para, en un cónclave que le pide al Papa, le dice, oye, vamos a hacer un cónclave y todos los sabios del mundo vamos a opinar y todo, pero el fin era tener una verdad, sacar una verdad, ¿no? Entonces dices, o sea, ahí se cayó todo, ¿no? O sea, al final parece que iba en este afán renacentista de apertura, de libertad, etcétera, pero a fin de cuentas siempre es buscar un camino unívoco, ¿no? Algo que nos ayude, algo que te ayude, que te sirva, ¿no? O sea, este rollo de la utilidad en los seres humanos está así como que, uff, no sé, demasiado Sí, intrínseco, no sé. de hecho, o sea, yo creo que es de las frases más comunes que uno puede llegar a escuchar, o sea, en el día a día de, no, es que todas las cosas pasan por algo, ¿no? Incluso los errores. O sea, es que los errores te ayudan para... Incluso hay una concepción que en particular me choca, ¿no? Que es esta idea de, es que crisis, ¿no? La palabra crisis es... para mejorar. Es para mejorar, ¿no? Área, es un área de oportunidad, no bien Foden, el asunto, ¿no? Están a Einstein, ¿no? Sí, creo que sí. O Ponen sea, a Einstein y la crisis. ponen algo así como para dar ese respaldo de que, o sea, de que si te va mal en la vida, no, es que de ahí tienes que aprender, ¿no? O sea, si medio planeta se está muriendo, no, es que tienes que salir, tienes que terminar la cuarentena, el aislamiento, ¿no? La jornada nacional, entendiendo a Hegel, ¿no? Entonces, a ver, no todo, ¿no? No todo debe de ir calcado precisamente con este imperativo de ser productivo, claro. O al menos eso es lo que yo pienso. Fíjate que ahorita que estaba hablando Sofía, recordé dos documentales que vi sobre Drácula, la que hace Francis Ford Coppola, la versión de Coppola, y el Exorcista. No recuerdo el nombre del director, pero bueno, esta película de los 70, ¿no? La primera, pues. Sí. Y una cosa que a mí me gustó mucho al ver estos dos y que tienen en común ambos documentales es que muestran detrás de cámaras, pero también muestran muchas de las escenas que recrearon en la versión final. Ya ven que después sale la versión del director, en algunas ocasiones que es más extensa que la versión que sale, la versión comercial, ¿no? Entonces mostraban algunas de las escenas de ambas películas y algunas eran verdaderamente malas, o sea, eran terribles. Yo veía las escenas y a mí me gusta, por ejemplo, ambas películas me gustan. Y, por ejemplo, la de Drácula, yo veía unas escenas donde salían Drácula y Mina, terribles, ahí salían actuando, no sé qué, yo decía, no sé, ¿cómo pueden hacer eso, no? O sea, no entraban como en esa, parecía, a mí me resultaba increíble creer que en esa película, que a mí me parece que me gusta, independientemente si es buena o mala, había unas escenas muy malas, como que muy afectadas, parecían así de teatro estudiantil, no sé, o sea, sobreactuadas, terribles. Pero lo padre de esto es justamente ver cómo a veces el error, o sea, a lo que voy, muchas veces lo que sale en las películas es mera, ¿cómo se dice? Es chiripada, pues. Entonces, no todo tiene un sentido tan bien estructurado por parte del director. En estos ambos documentales, los directores decían, es que esto se me ocurrió de repente. O, por ejemplo, en el inicio del Exorcista hay una parte donde se ve un campo donde va amaneciendo o anocheciendo y el cielo se hace rojo. Y dice el director, ni sé por qué lo dice rojo, ni tengo idea por qué. Y la gente, no, es que es rojo porque la sangre y Satanás. E igual en esta película de Drácula, ¿no? Elementos de la película que uno dice, ay, ¿por qué se puso eso? O qué interesante, ¿por qué hace eso? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Drácula, este personaje que es el criado de Drácula, Renfield, trae unos aparatos en las manos como mecánicos, como ortopédicos, y el director sale diciendo, pues se me ocurrió un día porque vi a una señora en la calle con una férula
y se me hizo extraño, entonces se lo puse. Pero son cosas como que muy aleatorias, ¿no? Claro, sí. Y que justamente creo que refuerzan esta idea de no tratar de hallar un significado tan complejo, tan rebuscado, ¿no? A veces las películas salen los elementos que pudieran parecer más reveladores o más importantes en las películas, a veces no significan absolutamente nada. Y en el caso de la película del Exorcista, en más de una ocasión el director dice, eso lo hice, no me acuerdo ni por qué lo hice. O ese sonido salió de, sin querer, ¿no? Estábamos hablando por un micrófono y le movimos ahí un control y la voz se escucha de una forma y decidimos dejar que esa fuera la voz del diablo. O la música que pareciera música tenebrosa en realidad es un rezo católico o judío. Y yo creo que es interesante ver eso, ¿no? Porque nos ayuda justamente a ver esta parte de las películas, en este caso, que no significan prácticamente nada, que nacen al calor de una producción cinematográfica, de la cotidianidad y de lo aleatorio. Sí, sí, sí. Yo, ahorita que mencionabas esos como errores que luego se quedan como casi que si escenas icónicas. Claro, claro. Recordaba mucho, no sé si habrán visto la serie de Breaking Bad, ¿no? Cuando Walter revienta la pizza, ¿no? Y queda completamente así en el techo, así parejita, ¿no? Así por completo. Y fue así, no, o sea, pues es que la idea era así que aventara la pizza, pues un gesto de frustración y quedó ahí arriba. Pero ¿qué hubiera pasado si la gente se hubiera roto la cabeza, ¿no? Pensando así, oye, pero es que, a ver, ¿qué habrá querido decir el hecho de que la pizza hubiera quedado entera ahí encima del techo, ¿no? Ahí en las tejas, y empiezan a buscarle, pero, o sea, es una escena icónica, sí, es una escena muy padre, sí, fue un error, sí. Entonces, no tiene un sentido. Claro. No, es decir, hay cosas, me parece, obviamente sí hay películas que sí tienen como un propósito de, a ver, yo voy a poner esto por esto o lo otro, pero no todo es así. Es, por ejemplo, no sé, haya algún atrevido que luego sí los hay, lo sabemos, no sé, que diga así, no, es que, por ejemplo, no sé, en la de Mis Reyes contra Godines, es un retrato de la opulencia y las diferencias que existen entre los clases. Ándale, sí, la lucha de clases, es que es un marxista, entonces, o sea, ¿no? Con los memes de robots, ¿no? Bueno, que precisamente hablan de que robots es una historia de lucha de clases. Bien sí, pero, por ejemplo, recordé que el otro día mencionabas a Franco Escamilla, ¿te acuerdas? Y precisamente. el otro día, bueno, un día escuché un chiste y él hace una aclaración, imagínate, ya hasta es incluso necesario hacer la aclaración. Y eso a mí me hizo bien interesante, ¿no? Estaba en una presentación, en vivo, o sea, con público, y empieza a hablar, no me acuerdo de qué, por ejemplo, no sé, estábamos en un restaurante, había 3 mujeres y 2 hombres, y dice, es un chiste. Sí, o sea, ya tiene que hacer la aclaración. Sí. Y dice algo, no recuerdo qué, no sé, algo, de los platillos que habían escogido los que estaban ahí, lo que habían escogido los hombres y las mujeres, y dice, pero por favor, les recuerdo que es un chiste. No quiero que me empiecen a reclamar, porque no tengo ninguna opinión al respecto de lo que puedo decir, solamente es un chiste, ¿no? La cosa es que ya se necesita decir. Y eso a mí se me hace bien, pues, no sé, particular, ¿no? Porque pareciera que ya se está olvidando que algo como la comedia, o algo como la parodia, o algo como el cine, en donde pues debe asumirse que es eso, ¿no? O una película, o un capítulo de una serie, o no sé, eh, justamente porque parece que hay detrás como esta tendencia a hacer todo demasiado importante, ¿no? Entonces ya no se permite hacer un chiste racista, no sé, de cualquier tipo de chiste, porque se olvida que es un chiste y parece que es una opinión categórica de la persona que está hablando. Sí, precisamente, de hecho, muchas de las, no sé, de las críticas, de las revueltas, de lo que la gente se queja, ¿no? De todo. Por ejemplo, ¿no? Cuando ponen una película y ponen a un personaje que es homosexual, que ponen a una mujer que es lesbiana, es decir, es que dentro del arco no está justificado, ¿no? Es decir, Sí. a ver, todo elemento dentro del cine tendría que estar justificado forzosamente, a ver, de entrada, ¿no? Ya sin meter, a ver, es una transmisión, sin meterme en broncas con esto de si es homosexual, si es lesbiana, si es heterosexual, si está justificado, no, a ver, todos los elementos dentro de la pantalla tienen que estar justificados, ¿no? O puede haber cierta arbitrariedad, ¿no? Pareciera que en ciertos aspectos todo
todo alrededor, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, ya sea dentro de una pantalla o no, todo tiene que tener un lugar y una justificación de por qué existe, y si no, es que es un error por ejemplo, es un error del director, porque, yo qué sé, ¿no? Porque no justificó la presencia de una mujer lesbiana, o de una mujer negra, o de un hombre con lentes, o de un hombre con sobrepeso. O sea, pareciera que todo tiene que estar justificado, ¿no? De nuevo, pareciera que precisamente, no sé, es como si ya pronto los directores tengan que poner esa advertencia al inicio, como Franco con los chistes de, a ver, es una película. Sí. Esta película está basada en hechos reales. Ándale, exactamente, ¿no? Sí, claro. A propósito de eso, me gustaría leer esta cita que me agradó mucho. Y hablando precisamente de estos como sobreanálisis, ¿no? Dice, no es lo mismo usar una obra de arte para explicar un poco mejor las complicaciones del encuentro entre la carne y el lenguaje, que abusar de ella forzándola, deformándola, reduciéndola a la chatura de algunas ideas o conceptos que, además, la mayor parte de las veces también están deformados y forzados por la chatura de un intérprete, que en términos llanos no se la aguanta. Hay que evitar ser, y esta parte de mí me mata, hay que evitar ser el intérprete precoz que eyacula a lo loco sus interpretaciones. Muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, precisamente, desde que leí todo el articulito, de hecho se llama Joker o elogio del abstenerse en 7 pasos, ¿no? Precisamente de esta labor tan terrible, de la cual han llevado la batuta los psicólogos, los psicoanalistas, de querer interpretar todo, ¿no? A esta así de que no, es que, por ejemplo, en la película no sé, en una película de Disney, ¿no? De que no, es que, por ejemplo, ahí está, no sé, el hecho de que al Pinocho le crezca la nariz para frente, hacia frente, es un símbolo fálico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ver, o sea, no hay que soltar esas interpretaciones de manera tan precoz, ¿no? Incluso hasta cabría ver qué películas, por ejemplo, sí dan para eso, y de cuáles. A ver, una cosa, yo sí creo en esto. Una cosa es precisamente tomar, es como que, a ver, no sé, este cuento, esta película, esta serie, este capítulo, esta escena, me ayuda a comprender un poco más un fenómeno, a interpretar en sí misma la escena, la película. Es decir, yo me estoy apoyando no estoy abusando, ¿no? No estoy abusando de la obra, de la creación, por ejemplo, de la película. Pues, a final de cuentas, yo insisto, o me gustaría insistir mucho en esto, pues a veces el hecho de ver una película no tiene por qué ser fructífero, claro. No tiene por qué ser productivo, no tiene por qué ser útil. Puedes ver una película mala y no pasa nada. ¿Y no será que es como un afán de coartar este disfrute, pues? O sea, bueno, del placer por el placer, pues también, ¿no? Hace poco, nos encargaron un texto sobre promoción de la lectura, y pues hay puntos de vista acerca de la promoción de la lectura, pues así muy, pues que es bueno que la gente lea y bla, bla, bla. Pero realmente la promoción de la lectura eficaz es la que trata de, pues, de ganchar a las personas al disfrute, o sea, el leer, por el placer de leer, porque precisamente, sí, es que tiene que ver mucho con la eyaculación precoz. Precisamente el academicismo, yo notaba cuando daba talleres para niños, que cuando empiezan a la lectoescritura, o sea, de los 6 años en adelante, sus capacidades imaginativas como que se reducen muchísimo. Entonces dices, ¿cómo? Pues, pero resulta que la visión académica de la lectura le otorga un peso a las personas, ¿no? Y entonces es como una vacuna de no leas, güey, porque te lo encargan en la escuela y qué friega. Entonces,
cuando uno quiere como revertir eso para hacer, pues lectores, para incitar a la gente a la lectura, tiene que quitarle ese peso y a veces hasta ponerle cosas prohibidas, ¿no? O sea, oye, no leas esto porque no lo leas, es así, está muy, eh, pasadito, ¿no? Está así pornográfico, lo que sea, ¿no? Y pues casi es como decirles, léetelo, güey, o sea, consíguelo. Entonces, es muy, entre los promotores de lectura, la mayoría es como muy buscar ese punto de placer para poder compartirlo y poder incitar a la gente a que lea más. Entonces, como este hecho de querer darle sentido a todo, está como limitando esta parte placentera y bueno, en el cine yo lo vería como un placer estético, o sea, todo lo que hemos comentado a mí me ronda en la cabeza esta idea o sea, pues una escena con un cielo rojo, pues simplemente me provoca un placer, güey, o sea, no le busques un sentido racional, pues, o sea, es un placer por placer y ya, en sí mismo, ¿no? O sea, en sí mismo trae ese goce, no le busques un sentido, razonable o lógico, o, en fin, ¿no? Esta parte de coartarnos el placer por el placer. Creo que quizá puede ser eso que nos lleva a siempre estar buscándole el sentido a las cosas y pienso también mucho en los artistas, en cuando uno está creando algo, cuando uno intenta transmitir algo, pues muchas veces tienes que dejarte fluir y en los escritores, por ejemplo, eh, se habla mucho de que tus personajes a veces se van por caminos que tú no tenías pensado, ¿no? A lo mejor haces la estructura de tu novela y más o menos sabes, pero a veces la escritura te lleva por caminos que desconoces, ¿no? Y es muy común que digas, pues este personaje se volvió así bien, no sé cómo, ¿no? Y pasó esto y yo realmente como autor yo no me lo tenía planeado, o sea, así sucedió y ya, o sea, y creo que los creadores no le buscan sustento, forzarlos a algo, totalmente racional, o sea, el arte es donde tienen que converger muchas cosas más allá de lo ideológico o el sentido que le puedas dar, ¿no? Creo que los textos que más disfruto a veces son esos que acaban abiertos, ¿no? Que dices, ay, güey, pues no te llevó a nada, güey, pero dices, ay, güey, me dejó así chido, ¿no? Como en suspenso, no sé. Entonces, sí, dejar de lado como esta avidez de la mente, de estar siempre buscando sentidos, es chido, ¿no? Es padre relajarse y aflojarse en el sillón y perder esas 2, 3 horas. Creo que igual ese placer no es nada sencillo. Porque inclusive cuando uno dice, no, pues, leo y esta película, bueno, ¿y por qué lees, no? ¿Y viste esa película? ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó eso? Recuerdo mucho, alguna vez platicaba con un amigo de Mulholland Drive, la película de David Lynch, y le decía, no, vela, y dice, ¿de qué se trata? No tengo ni la más mínima idea, no la entiendo, pero vela, o sea, algo hay ahí que te entretiene casi las 3 horas que duran, ¿no? Aunque en realidad yo no supe nunca de qué iba la película, cuál era el punto, cuál era el final. Todavía hay una cuestión, si a lo mejor hay, a raíz de todo esto que hemos platicado, si realmente tenía algún fin o algún mensaje que transmitir la película o, Claro. O David Lynch nada más se le ocurrían escenas y dijo, si las junto todas sale una película, ¿no? Sí. Ahí está otra de David Lynch también, no sé si la han visto, se llama Inland Empire. Y igual, dura 3 horas y pareciera secciones aleatorias, ¿no? Parece que son varias películas, o sea, secciones de distintas películas. O, por ejemplo, también Carretera Perdida, ¿no? Donde hay esta escena de una persona que está en una fiesta y se topa con alguien que no conoce y empiezan a platicar y le dice este tipo, ¿no? Le da un teléfono y le dice, llámame, yo estoy ahorita en tu casa.
y el tipo recibe el teléfono, le marca a su casa, o sea, marca la casa del tipo, y la persona que está enfrente le contesta en su casa, ¿no? Y hay todo este tipo de escenas como que de combinaciones de extrañeza, ¿no? Pero sí, o sea, es eso. No se sabe al final si tiene un sentido o no. Es un mero recurso, a veces incluso técnico, ¿no? Y en ocasiones en las películas el director tiene una idea o tal vez tiene una técnica o tiene algo personal que está desarrollando. Lo hace y no tiene mayor significado que eso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en la novela negra, es una novela de crimen, hay un escritor que se llama Elmer Mendoza, me parece que es de Sinaloa, Ujú. y en una ocasión de una conferencia acerca de la novela negra, y algo que dijo es que esta novela es para entretener. O sea, no tiene un fin, es una historia policíaca, de crimen, Ujú. y no hay moralejas, no hay nada, es un entretenimiento, es una obra donde no se busca nada más allá de desarrollar una trama, presentar personajes. Incluso también los personajes no necesariamente tienen que ser complejos, ¿no? O sea, no todos van en la idea de, no sé, Dostoyevsky o algo así, donde hay un análisis muy complejo tal vez de la psique, de los sentimientos humanos. Puede ser, pero también está esa otra parte donde el libro solamente cómo se resuelve un crimen, ¿no? Y tiene esta serie de un detective que se llama el zurdo Mendieta, y una característica de este escritor es que desarrolla su obra en el México de nuestros días. Y en vez de ser el típico detective de Nueva York, es un detective de aquí, de México, que se roza con el narcotráfico y donde la trama se desenvuelve en Culiacán, en toda la hora de la violencia de aquí de México, ¿no? Y lo curioso es que lo ven como un autor menor justamente por eso, porque no es como esa idea del detective norteamericano, como esa idea, como ese perfil idealizado de lo que sería una novela policíaca de crimen, de gángsters de los años 40, sino que es una novela negra, podríamos decir, contemporánea, ¿no? Y pareciera que por perder ese estatuto clásico de lo que debe ser la novela negra, es una novela negra menor, solamente porque habla de lo cotidiano. Y en lugar de que el malo sea un símil de Al Capone, el malo en las novelas de este autor es alguien más parecido al Chapo. Y yo creo que es bien interesante eso, ¿no? Como por ser algo común, se considera que la obra es menor, Menor. que esta literatura es menor porque justamente abreva de lo que vemos todos los días y de lo que pareciera es tan simple que no se puede tomar como recurso para hacer una creación que sea un mero esparcimiento. Sí, 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 pareciera que todo tipo de creación forzosamente tiene que ir o tienen que llevarlo a un extremo que trascienda, ¿no? Que incluso raye con cierto aspecto fantástico, porque ves una película para salirte de lo cotidiano, Sí. lees no sé, por ejemplo, un cuento lo lees para salirte de lo cotidiano, no para leer lo cotidiano, pero otra vez, claro, tendría que ser forzosamente eso, o Sí, no sí, hay en la cotidianidad algo que disfrutar, algo que contemplar. O sea, ¿cómo, sí, o sea, cómo se ha llegado precisamente a ese punto en donde no hay nada contemplable dentro de lo cotidiano, no hay nada admirable dentro de lo cotidiano? ¿Por qué todo tiene que sorprendernos por fuera? ¿Por qué todo tiene que sorprendernos? Eso. ¿Por qué todo tiene que sorprender? Yo creo que esa es es un punto bien importante de la idea que estamos desarrollando y que tú propones, ¿no? ¿Por qué habría de haber esa especie como de éxtasis, ¿no? Forzoso. Yo creo que también tiene mucho que ver con cierta pretensión intelectual o artística de muchas películas, ¿no? O sea, a lo mejor es mejor ver una película de comedia, ¿no? No sé. Por ejemplo, a mí me encantan las de Quiero matar a mi jefe, no sé si las han visto. Son dos, me parece que es comedia. A mí me encantan esas películas. Y, sobre todo porque manejan un tipo de humor negro que ya pareciera que es más complejo encontrar en las películas de humor, ¿no? O sea, parece que todos son para toda la familia y no se puede disfrutar de un cierto tipo de humor que no necesariamente es mejor ni peor, pero que es distinto a uno que pudiera ver toda la familia sin escandalizarse
ni que surgieran ahí alguna persona con reticencias a reírse de lo que sucede en la pantalla, ¿no? Pero yo digo que en ocasiones es más, no valioso, pero más honesto, pudiéramos decir, una obra que no pretende ser más allá, no pretende ser algo más de lo que en realidad es, ¿no? Si no se cae como esa pretensión artística o intelectualoide de hacer una trama muy simple, algo como con aspiraciones existencialistas incluso, ¿no? Yo pienso, y yo lo he pensado bastante, que a lo mejor esas novelas que sí tienen esos toques existencialistas y demás, no tenían esa pretensión de inicio, ¿no? Porque luego las que sí la tienen de inicio, ser una novela existencialista, que diga la situación del ser humano y demás, se ve falso, ¿no? Desde como un que está inicio, condenada al error. sí, o sea, desde un inicio se ve así de... ya está forzado. Sí, es por ejemplo volviendo un poco a eso que tú mencionas, estos autores rusos, ¿no? Que hacen estas novelas incluso de una extensión considerable, ¿no? Que ahorita ya la forma de llegar a ellas, de adquirirlas, y es algo que platicaba con Adrián en alguna ocasión, es ir a la librería, comprarte tu edición de Los Hermanos Karamazov, o no sé, Crimen y Castigo, en una edición, no sé, de Alianza súper cara, y dices, bueno, estoy comprando una obra maestra de la literatura rusa, y además universal. Pero en su momento las personas las compraban, no sé cuál fuera la moneda, pero en 2 rupias o no sé lo que sea, en el puesto de periódicos. Y la compraba como ahorita la veían, tal vez, yo creo que tiene mucha razón en eso, como ahorita veríamos un capítulo de Breaking Bad. Sí, sí, ¿no? O como un capítulo de, no sé, de la serie que sea, de la vida de Luis Miguel, de lo que sea. Porque estoy seguro que en algún momento es muy probable que alguien, pasado el tiempo, diga Breaking Bad, la exégesis de no sé qué, y a partir de Breaking Bad van a explicar, no sé, las relaciones sociales a partir de no sé qué. Del siglo XXI. Y como dice Horacio, ¿no? Es dudoso que en ese momento no fuera más que una literatura de esparcimiento. Me hace recordar mucho que las novelas del siglo XIX justamente son larguísimas y muy detalladas en cosas que a lo mejor muchas veces ya nos parece aburrido. Una risa blanca estaba ahí, el viento. Pero porque escriben eso cotidiano. Pata coja. Pues escriben eso tan cotidiano, pero tan detallado, que no hay esa necesidad de hacer plot twist y demás. Deus Ex Machina. Y no, la psique y Eros y... Pues es que la novela era un género menor, o sea, era lo que o sea, la narrativa, lo que ahora le dimos ya un estatus de lo que dices, Jesús, de comprar la colección completa de las obras maestras, pero surgió como un esparcimiento de las mujeres, o sea, de lo más bajo intelectualmente, ¿no? O sea, las novelas las compraban las mujeres y era un género así detestable, ¿no? O sea, bueno, digamos menor, pues de entretenimiento, porque era de esparcimiento, ¿no? Era para esas mentes así, pues fáciles, ¿no? No requería gran explicación ni nada, ¿no? Entonces, pero bueno, quisiera que pensáramos un poco también en 2 cosas que también elude esta manera de sentarse y hallarle la cuadratura al círculo, que pudieran ser la risa y el absurdo. Como que también somos reticentes a aceptar que hay cosas absurdas, ¿no? Y que hay pues sí, esto que decimos en la creación, ¿no? Que no le tendríamos por qué buscar sentido y decir, pues bueno, es absurdo y ya, ¿no? En fin. Me hace recordar varias cosas. La primera de ellas, que Cervantes escribe Quijote como una burla. Ajá. Lo segundo es, no recuerdo quién es que dice esto, que todavía hasta de mediados del siglo pasado hacia atrás, uno leía a escondidas, ¿no? Y ahora uno ve películas, ya que se sinceró Jesús, se lo yo también que, por ejemplo, hay películas de Adam Sandler que me gustan, como Happy Gilmore, por ejemplo.
Pero esas películas uno las debe ver a escondidas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya el público uno ve ahí y dice, no, yo vi, Sí. yo ya me libré. No, yo de Hitchcock no bajo. Si no terror, veo Hitchcock. Sí, sí, sí. No veo la monja. Sí, no, ando viendo kilómetro 31, ¿no? O sea, Sí, ya esas películas uno las tiene que ver a escondidas o así. Yo no he visto nada de eso. y de hecho, a eso precisamente también quería dar la siguiente pregunta, porque a ver, pues era que, no sé, uno va al cine, yo recuerdo por ejemplo, la última, no sé, bueno, antes de pandemia, no sé, había muchas películas que eran, no sé, a ver, vamos a ver 1917, ¿no? 1917, galardonada, toda esa onda, bla, 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 ¿no? No sé, por ejemplo, estaba la adaptación de Mujercitas, estaba la de Parásitos, estaba, ¿qué otra? Jojo Rabbit, ¿no? Insisto, usted mencionó películas de esos años porque fue Sí, previa sí, antes de lo la último. pandemia, ¿no? Y, o sea, eran, digamos, películas que de hecho eran nominadas al Oscar. Claro. Y en contraposición estaban películas que prácticamente solamente eran basadas en cómics, adaptaciones de cómics, no sé, de superhéroes, etcétera, etcétera, Marvel, DC, lo que sea. Bueno, entonces yo, el otro día le platicaba a Horacio, ¿no? Por ejemplo, la última película que recuerdo que salió, que me platicaron mis papás que vieron, fue esta de la versión extendida del Snyder Cut, ¿no? De la Liga de la Justicia. Una película de superhéroes de 4 horas, y se acabó. ¿Sí? Antes de eso, quizás, no sé, la de King Kong contra Godzilla. Y que también hay como que hay una onda de gente que sigue ese tipo de películas, que sigue ese tipo de personajes y que han leído de eso, luego la gente que lee los cómics y luego va y compara la película con los cómics. Luego, a ver, entonces yo le planteaba la siguiente pregunta a Horacio. ¿Para quién está hecho el cine? Todas las personas que, por ejemplo, yo lo voy a decir, obviamente es una postura muy sesgada y obviamente, pero bueno, es una transmisión, no es una tesis de cine, no empiecen. Ok. O sea, para que no empiecen. No, entonces esta transmisión no vale para nada. No No sirve. tiene valor empírico, ¿no? No sirve. No tiene valor científico. Entonces, a ver, yo decía, por ejemplo, no sé, la mayoría de las, no sé, en Rotten Tomatoes, que juzgan y critican las películas, las critican y todo, por ejemplo, ves los perfiles, la mayoría de los críticos son jóvenes, son muy jóvenes. Las personas que hacen estos superanálisis y estas superinterpretaciones y todo, y que se quejan y que van al cine en las premieres y todo, son jóvenes. La mayoría de las películas de adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, esta onda del Snyder Cut, que era tan esperado, era para un público en específico realmente. O sea, el gancho fuerte era para un público en específico, a lo mejor gente como su servidor que le vienen y le van a jóvenes que no los conocen.
escuchando. Ay, qué horror. Sí, perdón. Nos volvemos a escuchar. Tuvimos aquí un problema No sé qué hora es. técnico. No sé si ya se vuelve a Pues escuchar. échate Una otra vez el disculpa. rollo, chavo. Sí, no, bueno, parece que fue desde hace apenas un minuto, entonces a lo mejor no Perfecto. está muy perdido. Entonces, bueno, a ver, pero realmente, por ejemplo, estas películas, pues, Ujú. ¿para quién van dirigidas, no? Yo sí tengo realmente mis dudas de que el cine más elaborado, por así decirlo, con mayor producción o con mayor difusión y todo esto, vaya, no de las funciones que ponen una vez a la semana, los jueves a las 3 de la tarde, vayan a todo público. Yo ahí sí tengo mis sinceras dudas. No sé ustedes qué opinen o si me di a entender también. Ujú. A lo mejor tiene mucho que ver la industria, ¿no? Sí, Cómo sí, se sí, está manejando la industria del totalmente. cine. Sí. De hacer películas de 500 millones de dólares, como Ajá. lo que está sucediendo ahora con la serie que está produciendo Amazon alrededor del universo del Señor de los Anillos, y que eso tiene que ser redituable. Claro. Sí, sí. A lo mejor ya una película de Adam Sandler no es tan redituable. Sí, por mucho que den mucha risa, ¿no? Ajá. Y por mucho que a lo mejor sean películas que ve más gente en realidad, pero pues esa gente ahorita no va al cine o no va a pagar 300 pesos en Amazon, Ujú. Google Play, Sí. para ver la película. Inclusive estos churros mexicanos que a veces salen de comedia muy... Ujú. pues la comedia mexicana. Sí. ¿no? Sí, sí. Eugenio Derbez, Marta Higareda y demás, ¿no? Sí. A lo mejor ya nada más va, pues no sé quién vaya realmente, ¿no? Sí. Sí, Pero yo pienso que tiene mucho que ver con cómo se maneja la industria de producir algo de crear un concepto artístico de millones de dólares y de hacerlo redituable. claro. Sí, yo creo que va muy por ahí, ¿no? Como que a veces ya, o quizás siempre, es complejo pensar una práctica cultural como el cine alejado de la industria, como tú dices. Es complejo, ¿no? Porque pareciera, bueno, no pareciera, por ejemplo, ahí está el cine o las cadenas de cine y como que la contraparte o la parte que pudiera equilibrar un poco, al menos la oferta de lo que se ve en las cinetecas o los clubs de cine que hay independientes, ¿no? Por ejemplo, que ustedes han aquí organizado algunos en la asociación y en otros lugares que yo he visto, ¿no? Donde se organizan ciertas proyecciones de películas, ¿no? Pero yo creo que ese es justamente bueno, desde mi punto de vista es eso, ¿no? La industria ya no se puede desligar o es muy complejo desligarlo de la manera en que se hacen las películas o de los intereses que hay para hacer una película, ¿no? O sea, realmente es un interés de crear algo por la intención de un director o por una creatividad que tenga el director, sea buena o mala, sea de comedia o sea de culto, o todo va, como bien dice Horacio, mediado por la industria, ¿no? Porque lo que importa, y eso sería lógico, pues, que se vende, que sea redituable y que se cree un proceso que vaya derramando los beneficios en distintas partes, ¿no? Tanto el cine como complejo, toda la industria que hay. Y respecto a lo que dices de el público, pues es interesante en el sentido de que, como también dijo Horacio, pareciera que en México solo tiene un tipo de producción actualmente, ¿no? Y eso obviamente que va por etapas, ¿no? También está esa época que se llama como el cine de oro mexicano, donde hubo producciones de otra línea, buenas o malas, pero lo complejo es eso, ¿no? Que la industria, la cuestión de la industria, hace ver o tiene ese efecto de generar que solo hay un solo cine, porque es el cine que se presenta en las pantallas, ¿no? Y hay toda una producción, como lo que hablábamos la vez pasada, de directores, que más allá de si son buenas o malas, o es culto o es entretenimiento, pues no se muestra, ¿no? No hay ese espacio para que se muestren y eso definitivamente reduce el para quién va la película, ¿no? Como esta película que acaba de salir de Nuevo Orden, bueno, ya tiene tiempo, Sí. que toda la gente criticándola, ¿no? Ajá. Que, Ya. no es lo que se espera del cine mexicano, por ejemplo. Sí, exacto. Pero si hubiera sido una película gringa, la realidad es que esa película hubiera sido... Sí. Ándale, como que se va creyendo esa percepción simplista, ¿no? De lo que es. Igual en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos ahorita esa industria, pues, que es pues, superhéroes y ciencia ficción y todas estas producciones millonarias, ¿no?
Cuando hay también otra línea, muchas líneas de producción interesantes, ¿no? Hay todo este cine independiente, norteamericano y de todos los países que este mismo proceso que hace que sea complejo verlas, también como que lamentablemente las va dotando de esta pretensión intelectual, ¿no? Pareciera que para ver esas películas solo las ve la gente intelectual o la gente que le interesa el arte, ¿no? Cuando perfectamente podrían estar en una cartelera en cualquier lugar, ¿no? Hay películas, por ejemplo, hay una película norteamericana que se llama Nebraska, ya es de algunos años pasados. A mí me parece muy bella estéticamente y es una historia simple, pudiéramos decir. Pero yo en una ocasión leí una reseña acerca de esta película y para lograr verla pues, fue una odisea, porque de aquí a que encontré la página donde está disponible y todo esto. Entonces a lo que voy es eso, ¿no? Es lamentable que, bueno, es particular que la industria sesgue la oferta de películas, porque después estas películas, repito esto, pareciera que son intelectuales o de culto, ¿no? Cuando no necesariamente. También hay toda una serie de producciones latinoamericanas, por ejemplo, muy interesantes, muy buenas, y que pareciera que para ver cine argentino, por ejemplo, tienes que ir a la Cineteca o tienes que ir a un club intelectualoide, ¿no? Y pues las películas, como digo, creo que es casi inevitable que se van impregnando de este snobismo de decir, no, es que yo solo veo, es que el otro día vi una película argentina, ¿dónde la viste, no? O sea, ¿dónde? No, pues en Netflix, están en Netflix, o están, no sé, creo que eso es lamentable, ¿no? Sí. De que se vaya impregnando de eso. Sí. Regresar al uno y Lo uno y lo único, ¿verdad? Sí, no, es que iba también por ahí el comentario. Sí, sí. Es que a mí me resulta tristísimo también porque, por ejemplo, no sé, yo me pongo a pensar, la primera vez que yo vi una película que se llama, ya tiene como unos 3 años quizás, se llama algo así como que la chica joven, la chica joven que no tenía manos, una cosa así. Es una película francesa, básicamente es como acuarelas, y vaya, ¿no? Y todo el mundo dice, no, es que esta película es algo que también, nada más porque era francesa era de culto. Exacto. Y a ver, y fue una munga para encontrarla, ¿no? O sea, fue una munga para encontrarla, y yo dije, bueno, pues, y al final, ¿qué pasó? Es una película muy bonita. Sí, O sea, claro. es una película muy bonita, está bonita. Tampoco es como que yo haya decidido, no, es que ya voy a vivir bien feliz esta próxima semana, por la película. No, sencillamente era una película, era otro tipo de cine que, porque era extranjero, porque era difícil de encontrar, estaba impregnado precisamente como de ese snobismo, Sí. que fue así de, o sea, pero entonces ya no puedo decir que veo una película francesa, que veo una serie argentina, que veo algo, porque me veo como un mamador, o sea, esa Sí, es la sí, realidad. Sí, O sea, totalmente. me veo como un exagerado, como un pedante, cuando en realidad no es, o sea, pues no tiene por qué ser así. Claro. Y que creo que también genera esta visión como de exotismo, ¿no? Como de decir, es que vi esta película japonesa, los japoneses, ya vi cómo viven, ya vi cómo es el Hay esta película, creo que es japonesa, bueno, es oriental, de un niño, no sé si la han visto, es más o menos conocida, que va y pasa un tiempo con su abuela. Su abuela es un niño pequeño, como de unos 8 años, y su mamá lo tiene que ir a dejar con su abuela porque no puede cuidarlo porque va a trabajar, y la abuela vive como a las afueras de un pueblo muy pequeño. Y esa es la película, ¿no? O sea, el niño se va a vivir con su abuela, y pues el pobre niño se la pasa muy mal porque no hay luz, no puede ver la televisión, no puede comprar baterías para su Game Boy y todo ese tipo de cosas. Y es una película japonesa, como digo, me parece. Y es muy conocida. Creo que se llama Todos los caminos llevan a casa. Sí. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? O estos franceses que hay, ¿no? También, porque el cine francés, ya decir cine francés, como dices. Es comercial de perfumes. Ándale. Ándale, es así intelectualiza. Como si estuviera ahí Camus a fuerzas en todas las películas francesas, ¿no? O lo argentino. Yo digo que también eso genera eso, ¿no? Como ese exotismo. Es que es cine francés, es japonés, o es cine, no sé, turco. Pero también creo que va muy en línea de la selección de lo que se llega a ver de un país, ¿no? Porque pareciera que solo lo mejor, ¿no? Las mejores películas extranjeras, incluso hay un Oscar, ¿no? Para ese tipo de películas. ¿Y por qué no puede ser una película turca que
que sea, no sé, de superhéroes. Palomero. Policíaco. ¿Sí se recordó esta imagen? A lo mejor ya la han visto, es muy famosa, donde sale así, la mejor película de por países en América que hacen. Sí. Ah, claro, y ya Ya sale sale- un mapita, ¿no? sí, Y aquí sale Amores Perros. Son los perros y demás, pero a mí se hace muy curioso porque, bueno, se hace muy curioso. Sí, es que sí, es como que la mejor, ¿no? Ujú. Todas las demás. Por ejemplo, Nada más acción solo Latinoamérica. sí, por ejemplo, a ver, hay dos apuntes, ¿no? Uno, pareciera que todo, por ejemplo, si uno piensa en cine mexicano bueno, o sea, lo que eso significa, ¿no? Sí, sí. Tiene que retratar la pobreza de México, tiene que retratar la crudeza con la que vive la gente, Con filtro tiene que amarillo. ándale, un filtro Como amarillo de blanco que y es un negro. chorro de calor, tiene que retratar la corrupción, y si no, no es buena. O sea, a ver, ¿por qué forzosamente el cine mexicano, por ejemplo, para ser bueno, insisto, sea lo que eso signifique, tiene que ser profundo? O sea, Sí. no puede ser una película cualquiera, porque entonces no es bueno. ¿Por qué? Porque no estás retratando la realidad. Eso por un lado, es una apunte. Y otro, por ejemplo, también me pasa mucho, no sé, en animes, ¿no? A ver, Evangelion, ¿no? No, tantos memes, no, al final de Evangelion, así, ¿cuál es la explicación? La explicación es que se le acabó el varo y lo tuvo que apresurar, y punto, ¿no? Esa es la realidad. Lo tuvo que apresurar, Sí, sí. y punto. ¿Por qué? Porque se le acabó el dinero. Entonces, respecto a eso, y a lo mejor otro punto que quisiera también traer a colación, es que parece, además de este esnovismo, ¿no? Por ejemplo, que hay en las películas extranjeras, las películas del cine de culto, a mí me cae en gordo cuando le llaman así, las series de culto, Ah, sí. O el cine de autor. el cine de Autor. autor. Me he topado con un fenómeno bien molesto respecto a las personas que ven una serie en tiempo de emisión, ¿no? Series grandes, que las ven en tiempo de emisión y las acaban de ver en su respectivo tiempo de emisión, les toma 8 años terminar de ver la serie y piensan y afirman y dicen que alguien que la ve de trancazo no la va a entender igual porque no les tomó 8 años verla. Sí, sí. Entonces yo digo, a ver, así, espérate. Si la idea, por ejemplo, si la idea del autor, del director, voy aquí a embarrar a todos, no importa, Juego de Tronos. Son molestos los fans de Juego de Tronos. Dice, no, es que tú no esperaste 8 años para ver el final tan molesto, ese cambio, lo que decía Sofía, ¿no? Ese cambio de personaje tan radical que hubo y que no está pegado a los libros y que todos sabíamos que no debía ir por ahí. A ver, pues al director, pues a los creadores, o sea, a lo mejor el personaje se les escapó, fue creciendo, fue cambiando, como decía Sofía, o sea, hay cambios que llegan a un punto en donde sabes que pues a lo mejor esto no tenía sentido en un principio, pero no tiene por qué tenerlo, Claro. número uno, y número dos, si la idea fuera, o yo al menos he pensado esto, que solamente puedas entender o captar la serie Sí. en 8 años, pues la quitarían de emisión en cuanto termina, o sea, y desaparece de las plataformas porque ya cumple ese cometido y los que lo vieron bien y los que no, pues ni modo, Sí. ¿no? O sea, no es como que ese año de espera tenga un sentido precisamente, es porque necesitan recaudar dinero y ver si la cortan o la continúan, ¿no? Sí. Hay un porqué, pero un porqué monetario. ¿Un porqué? Pues porque los actores tienen que descansar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ver cuál es el impacto televisivo. No porque tenga un sentido de, no, es que vas creciendo junto con los personajes, ¿no? Y vas evolucionando junto con ellos y al final ya no eres la misma niña que empezó en la serie, sino que ya eres el adulto que la va terminando. O sea, otra vez, es exceso de sentido, ¿no? Sí. Entonces, pareciera que también necesitas cumplir con ciertas características para poder ver una serie o una película. Tienes que conocer los cómics, tienes que haber leído el libro, tienes que haberla visto en sus fechas de emisión, Las entrevistas del director. las entrevistas del director, tienes que conocer todos los personajes, tienes que ver el detrás de cámara, tienes que saber todo antes de poder tumbarte al sillón y ver una película o una serie, ¿no? Cuando, o sea, pareciera que hasta es casi, o sea, un elitismo entre los espectadores, ¿no? Es que yo sí soy, un fan de verdad porque yo sí la vi en emisión, ¿no? Sí. Yo sí soy, Sí. porque ya lo vi todo. Sí, Lo sí, que sí, voy a ver todo. Es un rollo elitista
Y pasa también como un fenómeno también al revés, o sea, si no te gustó una película así de cultote, así, no te gustó, o sea, y bueno, pues perdón que meta como más ejemplos de literatura que de cine, que es el tema que propuso Chava, pero, por ejemplo, pues ¿sabes qué? Yo no le entendía a Rayuela, sorry, o sea, y No la me he gustó. empezado y no. Entonces, ¿qué? Así como que, ¿cómo que no? No O sé, o Borges, ¿no? los detectives salvajes, ¿no? Y pues es que yo le he entrado a los detectives, pero ¿cómo que así es como pecado, ¿no? Así como que, Me ay, aburrió. ándale, me Intenta decir que aburrí, ¿no? Borges me aburre. Ay, güey. ¿Cómo que Borges Es te que no aburre? lo entendiste. Sí, no. Sí, es que no lo entiendes, ¿no? Es Es que no entiendes. entretenimiento. Es que antes tienes que leer a Borges, tienes que leer a Cortázar, más básico, Para que Más vaya- fácil entender a y Borges. para empezar a... Sí, entonces es ese rollo así elitista, ¿no? También, pues, si no te gustó eso, pues eres No te rarito, gustó, ¿no? O sí. sea, así, no, güey, o sea, si yo quiero leer por el placer, vuelvo a lo mismo, ¿no? Por el placer de leer, o sea, déjame, güey, o sea, no me gustó ese libro y ya, no, tranqui, pues voy a agarrar otra cosa, ¿no? O sea, ese afán de, del tiempo como te dé tu gana llevarlo, ¿no? En el aspecto artístico, sin este rollo elitista de que a huevo tienes que emplear tu tiempo en algo que valga la pena, ¿no? O sea, no, güey, no me gusta y ya. Yo creo que, pues volviendo a esto que mencionaba Salvador al principio, ¿no? Pareciera que hay como esta idea imperiosa de no perder el tiempo, ¿no? De no poder, o sea, si vas a ver una película, es como dicotómico, ¿no? Como que por un lado hay una idea de relájate, no trabajes siempre, o sea, date un tiempo para estar con tu familia, Pero no. pero utilitario, ¿no? O sea, si vas al cine, Sí, ándale, eso es ¿verdad? bien interesante, sí, porque por ejemplo, las que somos mamás, no, pues sé eficiente y todo, pero no descuides a tus hijos, o sea, no, ni se te ocurra descuidarlos, ¿eh? Sí, O sea, ¿no? Entonces, ay, güey, tengo que eficientar también y tengo que estar un ratote con mis hijas, y darles tiempo de calidad. ¿No? sí, sí, sí. O sea, entonces cuando, cabrón, ¿qué significará tiempo de calidad? ¿Será que cuando esté con ellas tengo que preguntarles cómo, se sienten y así? No, simplemente aplastarte o sea, no será tiempo de calidad, simplemente aplastarte y ver una peli, o sea, no, Sí, sí. no, y realmente sí te cae ese peso encima, ¿no? Así yo a veces digo, ching, sí estaré, o sea, es muy reducido mi tiempo con ellas y no lo estaré desperdiciando haciendo nada, ¿verdad? No, ¿jugaste con ella? ¿Ya hiciste esto? No has jugado con ella o no, así, ¿no? Así como, ajá, Claro. sí, juegos así de ¿no? Ay, la dejas que vea tantos videos en internet, así, o sea, no, uf, La crianza positiva. sí, crianza pero positiva, ¿no? Entonces, estas libertades que de repente supuestamente, y uno es en estas edades, en este tiempo uno es libertino, y yo, pues, ¿cuál libertino? O sea, si el sistema te dice tienes la libertad, pero es esto, Sí. ¿no? Es la libertad, pero en este sentido. Entonces, es una falacia eso de lo libre o la libertad o que tiene ahora, que está hiper, ¿no? Que tienes todo al alcance y que puedes escoger. No es cierto. Siempre hay un sesgo al sentido exactamente. Ese es el punto. O sea, siempre está, sí, ok, güey, tienes la libertad, pero siempre y cuando vaya hacia un sentido. Si no va hacia un sentido, entonces no, chingo, entonces ¿cuál libertad, pues, no? O sea, ahí sí es cuestionable la libertad. Sí, perdón, es esto, ¿no? O sea, lo que les mencionaba, esta dicotomía, ¿no? De Ajá. no trabajes tanto, relájate. Pero ¿cómo te vas a relajar? ¿Cómo pasar tiempo de calidad con tus hijos? Sí. Vayan al cine y vean una película. ¿Qué les dejó esta película? ¿Qué les dejó este libro? Por ejemplo, Gandhi, la librería Gandhi, hace algunos meses tenía esta propaganda como que muy moralista, ¿no? No les regales a tus hijos una tableta, regales un libro.
o algo así. Pero lo hacían de una manera moralista, ¿no? Así, no, es que los Sí, libros. sí. Y bueno, pero ¿cuáles libros, no? Hay muchísimos libros. ¿Qué tal que, sí, o sea, no sé, qué tal que le regalan uno de reuse o no sé? No, no, tabletas no, ¿cómo va a ser posible? No regales un celular a tu hijo. Y al lado la publicidad de la tableta. Ándale. Sí, les regalan este lector electrónico. Ese como imperativo de aprovechar el tiempo, ¿no? De hacerlo útil, o sea, útil, no en una cuestión aparentemente económica, pero al mismo tiempo sí, ¿no? O sea, útil para que estés bien, Sí. ¿no? O sea, relájate, pero para estar bien y no te preocupes y no te pongas triste, sino que vete al cine a relajar, pero lo que tú decías, no sé quién lo mencionó, ¿qué te dejó esa película? No me dejó nada. No aprendí absolutamente nada, me la pasé y fue a comer palomitas nada más. Y eso está Y bien. eso es, sí, claro, ándale. Esa que comiste palomitas. ¿Por qué refresco con azúcar? Tiene doble sello, ¿no? Sí. Y además el concepto de holgazanería es como mal visto, ¿no? Es como peyorativo, o sea, bueno, las generaciones de nuestros papás, no, impensable que seas un holgazán, o sea, que pierdas el tiempo, eres como una mala persona si te das a la... Sí, claro. no, esa de cajón, ¿no? No, cuando yo tenía tu edad, así, ay, güey, no, está cabrón. Qué bueno que no. Sí, chingón. Sí. Como este ensayo de Bertrand Russell que nos compartió Adrián. Sí. Pues justamente habla de eso, ¿no? Incluso ahí él menciona, no sé la verdad en qué año lo escribió, pero él menciona ahí que lo retrata de una manera como que muy personal, como que a él le tocó, decía que en sus tiempos, bueno, en el tiempo que escribe este texto, el cine se veía como un corruptor de los jóvenes, justamente porque pues iban a perder el tiempo, no iban a ver acá películas, obviamente, de entretenimiento, de esparcimiento, y pues es eso, ¿no? También cómo va cambiando el estatuto de las prácticas ¿Cómo culturales. dice el dicho? La no sé qué es mala consejera, o cómo dice que... Ahí viene, ¿no? En el de Rosa. Eso, creo que sí. la holgazanería, ¿no? Es la madre de todos la los madre de todos los vicios, sí. o La pereza es la pereza. es la madre de todos los Pues es que es un pecado, o sea, Sí. es uno de los pecados, o sea. Vamos dando oportunidad a lo que vamos dando nuestras conclusiones. Que nos escriban, nos pregunten, nos meten la madre, lo que ustedes quieran. Bueno, tuvimos otra vez un pequeño problema. Comentábamos que no sé si eso sí se alcanzó a escuchar, que en lo que nosotros vamos dando nuestras conclusiones, si ustedes gustan ir compartiendo sus gustos culposos, los odiadores del final de Juego de Tronos, de Adam Sandler y demás, mentadas de madre, saludos al Jesús. Sí, a ver si también trajo vamos dando nuestras conclusiones. Comentábamos que Chava, como es el que dirigió este tema, a lo mejor eso no lo hemos aclarado, pero cada tema ha ido dirigido por cada uno de nosotros. Pues ir cerrando, no sé si quieren alguien empezar o
¿Empiezo yo o...? ¿Sí quieres? Bueno, yo me quedé con dos comentarios que quisiera mencionar rápido, que también están fuera del cine. Uno de ellos es que inclusive en ese cine de autor, en ese cine elevado, inclusive hay que saber qué ver, ¿no? Claro. Si quieres ver algo de Kubrick, que no sea no está tan apegada al libro. Sí, claro. Y también algo que he visto que pasa mucho es, si quieres leer a Tolkien, no leas El Hobbit, ¿no? Es un libro para niños, mejor léete el Silmarillion, más complejo, ¿no? Habla de las primeras edades y luego ya vas a entender qué pasa en El Hobbit. Me quedé con ese comentario, no lo quería echar. Y para cerrar, hay una idea que me estuvo pasando por la cabeza todo este rato que estuvimos platicando y es en referencia a este quererle dar sentido a algo que pues tal vez no lo tiene, ¿no? Y no sé, yo quisiera simplemente quedarme con esa pregunta, a lo mejor desarrollarlo en otra conversación. Si no es un poco el terror a lo siniestro que aparece en eso, que no tiene sentido y que hay que forzosamente darle un sentido. Que a lo mejor sí hay algo que pasa en la película con nosotros, Claro. pero que se le tiene que dar un sentido, no se puede quedar ahí nada más. Si a lo mejor no es eso ominoso lo que nos fuerza a estarle dando un sentido, ¿no? Yo nada más me surge esa duda y a lo mejor en otro punto podemos hablar precisamente de lo ominoso. Sí, claro. Y bueno, eso sería con lo que me gustaría cerrar. Ok. Bueno, retomo de esto que tú mencionas, de ser afán a ultranza de querer encontrar un sentido en todo, ¿no? Yo creo que es lamentable que esta involucración de la industria, en el caso del cine, haga que ciertas propuestas de producciones cinematográficas se tengan que ver en lugares que por la misma lógica que se tiene que hacer para acceder a ellos se vayan impregnando de lo que dije hace un momento, ¿no? De este intelectualismo y de este esnovismo. En ese sentido, pues pareciera que a lo que se puede acceder se va impregnando de ese aspecto especial que lamentablemente van teniendo todas estas producciones, ¿no? Las películas argentinas, francesas, checoslovacas, no sé, donde sea, se impregnan como de una superioridad respecto a, por ejemplo, una película norteamericana de superhéroes, ¿no? Y por otra parte, volviendo a este ejemplo que yo ponía del director de El Exorcista, hay este documental que se llama Un Salto de Fe, que es justamente donde el director habla de cómo hace El Exorcista. Quien le interese, por ahí está en internet, gratis. Y creo que es uno de los tantos ejemplos en donde podemos ver que una creación aparentemente desarrollada con un sentido, en realidad muchas veces se conforma de cuestiones aleatorias y que van surgiendo en el momento, ¿no? Y que esto nos puede dar mucha idea de cómo no todo tiene un sentido o no todo tiene un sentido, digamos, especial, ¿no? A veces las cosas que parecen terminadas se van gestando como en la cotidianidad, ¿no? Por cuestiones que salen del alcance de un creador. Y pues eso, ¿no? O sea, reflexionar en torno a que lo que parece perfectamente terminado como una obra artística, generalmente, o en muchas ocasiones, no va más allá de eso, de ser una creación de una persona que tiene un interés, lo desarrolla, pero no por ello quiere decir que va a pontificar el significado de la vida o del significado del arte o del significado de la propia producción artística. Eso sería. Vamos a pasarle acá a la cámara. Fíjate, sí. Sí. Se nos ausenta como la vez pasada. Sí, ya. Ahí está, ¿verdad? Sí. Sí, pues creo que ya para cerrar, en el fondo es este miedo que tenemos de sabernos, pues producto del azar o de algo que no tiene sentido, ¿no? O sea, tememos en esta evasión de lo sin sentido,
como que el hombre siempre evade, ¿no? El sinsentido, como que la mente de todo quiere hallar forma y a todo quiere darle una finalidad. Y más allá de los afanes así como positivistas, que bueno, sí vienen ahí intrínsecos, pero es este terror que nos provocaría pensar que sí somos algo absurdo y azaroso, ¿no? Algo que no tiene sentido, ¿no? Algo que el sentido es el camino, a algo, no sabes qué, o sea al no sé, ¿no? No sé a dónde me va a llevar esto, no sé qué es esto, o sea, es como ese miedo, ¿no? A decir, pues no sé, simple y sencillamente no lo sé. Entonces, pues, como que creo que es lo que está ahí de fondo, ¿no? Está evadir y siempre dispensar el sinsentido y lo absurdo, ¿no? Y pues desde Aristóteles, ¿no? Creo que Aristóteles hay una parte donde así dice que la risa y que lo absurdo, eso sácalo de no es demoníaco, no es malo. Entonces, creo que esto nos haría como reflexionar en eso, ¿no? Sí, de hecho, hasta agradezco un poco que también hayan borrado a Aristóteles al final, porque también yo lo traía de, no, ya el Aristóteles, Sí, si no es por la ética, Bueno, tiene cosas bonitas. La ética sí, le compro una que otra. Precisamente me gustaría cerrar con un aspecto que va un poco por ahí, ¿no? Creo que ya hay, o si no se piensa con, con abstinencia, si no se piensa con cierta, con cierto refreno del entusiasmo, ¿no? Con esa cautela que a veces hay que tener al entusiasmo, ¿no? Del pensamiento, se puede entender muy fácilmente que prácticamente como sinónimos, el para qué y el por qué, ¿no? Como si por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué no sé, por qué una planta florece? ¿Por qué da flor? No, no, es que es para reproducirse, y luego porque a partir de ahí sueltan las semillas, ¿no? Y de ahí crece. Bueno, eso es un para qué, pero eso no significa que estés hablando, o sea, el para qué funciona por el para qué la flor de una planta no es el por qué florece, ¿no? Ya este sentido, perdón, más bien ya este respecto, eh, hay un pequeño poemita que ahorita ya no recuerdo, sé que lo cito en la tesis, pero ya no recuerdo la verdad de dónde sale, porque es la cita de la cita, dice, pues, la flor no tiene por qué, florece porque florece. Y a partir de ahí también pues, me parece que algo de culpa tiene Aristóteles con el fin teleológico, o el aspecto teleológico, donde pareciera que el para qué y el por qué es lo mismo. Por ejemplo, y para ir cerrando con este aspecto de la holgazanería y el cine, y de los sentidos de una película y todo, pues igual en ese aspecto, pues una película es para entretener, para causar una moraleja, un nuevo sentido de vida, no sé, pero ¿por qué? Pues porque es una película. ¿Por qué una película? Pues porque es una película. Entonces, no tiene que ser útil, ¿no? Una película no es porque sea útil o porque nos sea de utilidad, perdón, nos sirva o produzca algo, ¿no? Al espectador. ¿Por qué ver una película? Pues porque se antoje tumbarse en el sillón y ver una película, nada más. Y separar esa cuestión de para qué y por qué, ¿no? Y si es en el por qué, pues bueno, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? ¿No? Porque sí, ¿por qué no? Claro. Ya con eso. No sé si haya comentarios por acá preguntas o dudas acá en la sección de comentarios que nos están escuchando. Si no, pues... no, hay que insistir, hay que insistir. No, yo iba a decir, si no, para ir adelantando
lo de la próxima reunión. A ver, Pues bueno, yo sí insistiría a ver. Claro. de a fuerzas. Escriban, a ver, Cristian. A ver, el buen Cris ahí que nos arroje, aunque sea un saludo al Jesús, Sí, 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 ya de Perdis. ya con eso, ahí, que es el obligatorio, Sí. ¿verdad? No, es que no pueden ver estas transmisiones nomás porque sí, tienen que hacer algo de producción también. No las puedo poner ahí de fondo. No. ¿Para qué? Para comentarles al final, por eso también las conversaciones. Un beso a todos, monos de la tele. No, pues excelente, No, ya excelente. con Cris. eso. Pues bueno, a raíz de todas estas pláticas, cerraríamos ya esta serie de 4 charlas que nos ha mantenido aquí casi un mes. Bueno, nos va a mantener aquí un mes. Bueno, esta primera parte de charlas, y iremos adelantando más planes. La siguiente charla está titulada El saber y su implicación existencial, ¿no? Surge a raíz de un excelente libro de Karl Jaspers que se llama La filosofía de la existencia, donde dice algo más o menos así como: yo de la filosofía, cuando empieza a estudiar filosofía, dice, me encuentro que ya no es la filosofía que tiene sus implicaciones en la vida, sino ya es una filosofía científica. La filosofía solo tiene que seguir el modelo de la ciencia, ya nada tiene que ver con la vida, ¿no? Y como poco a poco todos esos saberes, la psicología, el arte, demás, ya no tienen cabida para la vida, ¿no? Sino simplemente para hacer papers, ¿no? Entonces, más o menos de eso va la siguiente charla. Aquí nos encontramos, creo que es el 7 de mayo, bueno, próximo viernes a las 8:30. Pues muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando y pues aquí nos encontramos el siguiente viernes con una sorpresa final que nos alegra bastante a todos los que estamos aquí, ¿no? Ya. Una sorpresota. También fue sorpresa para Salvador. Sí, también yo no estoy enterado, yo no fui. Así de sorpresa, esperamos Así de sea sorpresa. para quienes nos han estado siguiendo. Sí. Así es. Y pues muchas gracias. Nos Gracias. encontramos Hasta pronto. luego. Saludos. Bye. Saludos a todos.